Me dejaron fuera del testamento de mi propio padre como si no existiera. Mientras mis hermanos repartían casas, dinero y recuerdos, a mí solo me tocó una frase seca del abogado. Tu nombre no aparece en ninguna cláusula. Lo que ellos no sabían era que, meses antes de morir, mi padre había firmado un documento que nadie quiso mirar, hasta que el juez lo leyó en voz alta y les dio una sorpresa tan brutal que sus caras nunca se me van a olvidar. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a ver cómo pasé de ser la hija invisible a ser la única que el juez reconoció como realmente leal, y cómo mi familia perdió, en minutos, todo lo que había intentado robar. Me llamo Andrea, tengo 36 años, y durante toda mi vida fui la hija útil, pero nunca la favorita. Éramos 3 hermanos, yo, la mayor, luego Marcos y Lucía. Cuando mi madre murió, yo tenía 17 años. Fui la que dejó la universidad un tiempo para ayudar en la casa, la que acompañó a mi padre al médico, la que se ocupó de papeleos, de recetas, de cuentas atrasadas. Mientras tanto, mis hermanos tenían excusas perfectas: estudios, viajes, trabajo, relaciones. Siempre muy ocupados. Mi padre, don Ernesto, no era un hombre fácil, pero conmigo siempre fue diferente. Tal vez porque fui la que se quedó. Recuerdo noches enteras revisando medicación, llevándolo a urgencias, sentándome con él en el hospital mientras mis hermanos mandaban mensajes de apoyo desde lejos. Cualquier cosa nos avisas, decían. Pero casi nunca aparecían. Con el tiempo, la salud de mi padre fue empeorando. Tenía problemas cardíacos, la vista cansada, el cuerpo desgastado. Aún así, intentaba mantenerse firme. Siempre repetía: cuando yo falte, quiero que estén bien, que no peleen por tonterías. Yo lo escuchaba y asentía. Por dentro, sabía que eso era un sueño ingenuo. Un día, me llamó a su habitación. Se sentó en la cama, serio, con unos papeles en la mano. Andrea, dijo, quiero que me acompañes al notario. Quiero dejar todo en orden. Sentí un nudo en la garganta. No hables de eso, papá, respondí. Hay cosas que hay que hablar, contestó. Fuimos al notario juntos. Yo no escuché todo el contenido, porque en algunos momentos me pidieron esperar fuera. Solo sé que ese día firmó un testamento ante un profesional, con su firma temblorosa pero clara. Al salir, me miró y me dijo: lo único que quiero es que sea justo, no perfecto, justo. Unos meses después, murió. El duelo fue duro. Yo no solo perdí a mi padre, perdí al único que, aunque gruñón, realmente sabía lo que había hecho por él. Mis hermanos reaparecieron con lágrimas, abrazos, promesas de estar más unidos que nunca. La farsa duró poco. Llegó el día de la lectura del testamento. Yo fui con el corazón encogido, confiando en que mi padre habría pensado en todos. El abogado abrió la carpeta, se puso las gafas y empezó a leer. Lo que escuché fue una versión del testamento que yo nunca había oído. Todo estaba repartido entre Marcos y Lucía. La casa principal, los ahorros, un pequeño terreno, incluso algunos objetos personales que tenían valor especial. Mi nombre no aparecía en ninguno de los párrafos que el abogado mencionó. Cuando terminó, sentí que me había quedado sorda. Disculpe, dije con la voz quebrada. ¿Puede repetir? ¿Mi nombre no figura en ninguna parte? El abogado miró el documento incómodo. En el testamento que se me entregó para la lectura, no, respondió. Miré a mis hermanos. Marcos evitó mi mirada. Lucía llevaba una sonrisa pequeña, casi culpable, casi satisfecha. Papá me dijo que había firmado algo conmigo, murmuré. El testamento que tenemos aquí está firmado hace 2 meses, intervino Marcos. Tal vez cambió de opinión. Esa frase me atravesó. ¿Mi padre? ¿Cambiar de opinión y dejarme sin nada? ¿A mí, la que estuvo ahí siempre? Algo no encajaba. No fue solo el golpe económico, fue el mensaje. Quedé oficialmente borrada de su última voluntad, al menos en el papel que mis hermanos habían llevado al abogado. Esa noche,
Lloré como no lloraba desde la muerte de mi madre. Sentía rabia, tristeza, traición, pero en medio de todo, una idea se encendió. Ese no puede ser el único testamento, no puede. Busqué al notario al que habíamos ido juntos meses antes. Pedí cita, llevé todos los documentos que tenía, incluso el recibo de aquella visita. Cuando me recibió, me miró con sorpresa. «Lamento mucho lo de su padre», dijo. «Necesito hacerle una pregunta muy concreta», respondí. «Mi padre, Ernesto Ramírez, firmó aquí un testamento conmigo hace unos meses, ¿verdad? Él revisó su sistema, sus carpetas digitales, sus archivos físicos». «Sí», dijo. «Aquí está, testamento otorgado en esta notaría hace 8 meses. ¿Por qué?». Le expliqué lo que había pasado. La lectura, el documento diferente, mi nombre borrado. El notario frunció el ceño. «Lo que yo tengo aquí no coincide con lo que me cuenta», dijo. Me mostró la copia. En ese testamento, mi padre me dejaba parte de la casa, una porción de los ahorros, y sobre todo, me nombraba albacea, es decir, responsable de que su voluntad se cumpliera. También dejaba cosas a mis hermanos, sí, pero todo estaba claramente equilibrado. ¿Es posible que haya hecho otro testamento después en otra notaría?, pregunté. «Es posible», admitió él. «Pero si ese otro testamento fue manipulado o no fue realmente su voluntad, eso ya es otro tema». Me aconsejó hablar con un abogado especializado en sucesiones. Lo hice. El abogado que contraté escuchó toda la historia, vio ambos documentos, el que yo obtuve de la notaría y el que el otro abogado había leído. Las fechas no coincidían. Las firmas parecían iguales, pero no idénticas. Había detalles sospechosos. «Esto huele mal», dijo mi abogado. «Lo que sospechas es serio. Que alguien, después de que tu padre hiciera un testamento legítimo, lo presionó para cambiarlo, o directamente falsificó algo. Iniciamos un procedimiento legal para impugnar el testamento que habían leído. Mis hermanos se enfurecieron. «¿Cómo te atreves?», gritó Lucía por teléfono. «Papá decidió así, respeta». «Voy a respetar su voluntad de verdad, no la que a ustedes les conviene», respondí. Marcos me envió mensajes acusándome de avara, de querer quitarles su parte. Yo no quería quitarles nada, solo quería que se cumpliera lo que mi padre había decidido realmente. El caso llegó a los tribunales. El día de la audiencia fue uno de los más tensos de mi vida. Nos sentamos en la sala, yo con mi abogado, mis hermanos con el suyo. El juez, serio, escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de mis hermanos decía que el último testamento, el que me dejaba fuera, era la voluntad final y, por tanto, la que contaba. El mío argumentaba que existían indicios suficientes para pensar que algo no cuadraba. La salud de mi padre, cuando supuestamente firmó ese último documento, la fecha, la ausencia de testigos conocidos, el hecho de que nadie me hubiera dicho nada. La clave fue el notario. El juez ordenó que el notario que había recibido el primer testamento declarara. Cuando se sentó, con sus gafas y su voz tranquila, empezó a relatar lo que yo ya sabía. Que mi padre había ido conmigo, que le había explicado su deseo de que yo estuviera protegida, que había insistido en dejar claro mi papel como albacea. Luego vino la pregunta clave. ¿El señor Ernesto Ramírez volvió a esta notaría a modificar o revocar ese testamento?, preguntó el juez. No, respondió el notario. Desde ese día hasta su fallecimiento no volvió a hacer ningún cambio conmigo. Mientras tanto, se pidió información sobre el otro testamento, el que me dejaba fuera. Se descubrió que había sido realizado en otra notaría, en una fecha en la que mi padre estaba hospitalizado, con problemas de movilidad y medicación fuerte. El perito caligráfico dijo algo que me heló y a la vez me dio fuerza. Las firmas se parecen, pero hay trazos inconsistentes con la firma habitual del señor Ramírez en un estado normal. Coinciden más con una firma guiada o imitada. En otras palabras, había fuertes sospechas de falsificación o manipulación. El juez, serio, revisó todo. Hizo preguntas directas a mis hermanos. ¿Acompañaron ustedes a su padre cuando firmó este último testamento? Silencio.
Fue idea de él, dijo Marcos al fin. Solo lo llevamos porque él quiso. ¿Quién eligió la notaría?, insistió el juez. Yo, murmuró Lucía. La imagen empezó a formarse. Un hombre anciano, enfermo, vulnerable, llevado por sus hijos a firmar algo que tal vez ni entendía. O peor, un documento alterado después. Cuando llegó el momento de la decisión, el juez se tomó unos minutos en silencio. Todos conteníamos el aliento. Finalmente, habló. Después de analizar los documentos, escuchar a las partes, al notario y al perito, este tribunal considera que el testamento realizado en la notaría del señor García hace 8 meses es el que refleja la verdadera voluntad del señor Ernesto Ramírez. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. El testamento posterior, presentado por los hermanos de la demandante, presenta irregularidades que impiden tenerlo por plenamente válido, continuó. Por tanto, se anula su efecto y se reconoce como legítimo el primero. Traducido, el testamento que me borraba quedaba sin efecto. El testamento que me protegía volvía a estar vigente. La sorpresa brutal no fue solo que yo recuperara mi parte. Fue ver la cara de mis hermanos cuando escucharon al juez decir que sus maniobras no iban a funcionar. Además, añadió el juez, dado que se ha intentado alterar la sucesión de forma dudosa, se remitirán los antecedentes al Ministerio Fiscal por si correspondiera investigar un posible delito de falsificación o estafa. Eso fue el golpe final. Mis hermanos se quedaron pálidos. Pasaron de creerse dueños de todo a estar bajo sospecha legal. Yo no sentí placer, sentí justicia. Después de la audiencia, salí del tribunal con una mezcla de cansancio y alivio. Había recuperado más que bienes materiales. Había recuperado la certeza de que mi padre no me había abandonado, que habían sido otros los que intentaron borrarme. Hubo consecuencias. La relación con mis hermanos se rompió casi por completo. Intentaron pintarme como la mala con algunos familiares, diciendo que los había metido en problemas. Pero muchos ya sospechaban que algo raro había pasado cuando me dejaron fuera del primer testamento que se leyó. Con el tiempo, usé la parte de la herencia que me correspondía con cuidado. Pagué deudas, arreglé la casa, guardé un fondo de seguridad. No hice locuras. Y siempre que miraba la escritura con mi nombre, pensaba en mi padre y en aquella frase, quiero que sea justo. Si tú estás escuchando esto y has sentido que tu familia te borró, te minimizó, te hizo creer que no tenías derecho a nada, quiero que te lleves algo. A veces, la traición viene de donde menos esperas, pero también la justicia. Es duro enfrentar a tu propia familia en un tribunal. Duele, pero duele más vivir con la sensación de que te robaron lo que te correspondía y que nadie se atrevió a decir nada. Mi familia me dejó sin herencia. El juez les dio una sorpresa brutal y, aunque me dolió verlos en ese lugar, también sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía la verdad, que la hija invisible también contaba, que mi amor y mi cuidado no eran menos solo porque no gritaba, no reclamaba o no aparentaba. Hoy sé que la herencia más importante no fue la casa ni el dinero. Fue recuperar mi propia voz.